Muy buenos días, soy la doctora Génesis Señor Cascado y junto con mi compañero el doctor Edwin Reyes Ruiz vamos a hablar sobre lo que son los derechos humanos para prevenir la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Primero que nada, los instruiré un poco en lo que vamos a hablar más adelante. Ok, la población gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual, o sea, la comunidad LGBTTI, como cualquier persona en México, posee los mismos derechos fundamentales sin que la manifestación o expresión de la orientación sexual e identidad de género pueda ser objeto de represión, castigo o delito alguno. Sabiendo esto, tenemos que la Constitución de la Ciudad de México particularmente recoge diversos derechos relacionados con la protección jurídica en la población o mejor dicho, comunidad LGBTI en su calidad de ciudad amigable e inclusiva, a quien aquí enunciamos algunos de estos derechos. Tenemos lo que es el trato igualitario. Pongamos que se encuentra prohibida toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana por orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. Esta obligación trasciende tanto a autoridades como incluso a particulares. Esto quiere decir que ni las autoridades pueden ejercer violencia sobre estas personas a menos de que atribuyan la situación y menos obviamente particulares, o sea, personas que en la sociedad como normales. Ahora, la orientación sexual no será objeto de burlas, represión ni limitante para poder acceder a lugares, servicios o eventos públicos, ni gozar de derechos civiles o políticos, como votar, casarse, hacer testamento, entre otros. Esto quiere decir que no podemos rechazar la entrada o discriminar, burlar, darle limitaciones a este tipo de personas simplemente por algo tan común como es su preferencia sexual o su identidad de género o todo lo que tenga que ver con esta comunidad. También tenemos que tienen derecho pues derechos civiles, políticos como es votar, no se les puede negar obviamente a nadie su derecho al voto. También tienen que tener derecho a casarse según la legislación mexicana y hacer testamentos, entre otros. Cualquier persona podrá denunciar la violación a sus derechos individuales reconocidos a través de las autoridades administrativas o ministeriales. Como número 2 tenemos el derecho a los actos de registro civil, como ya había mencionado antes. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad, inclusive en la formación autónoma del núcleo familiar, como lo que ninguna persona o autoridad podrá limitarlos, debiendo garantizarse el acceso efectivo a los siguientes actos del registro civil sin discriminación alguna, como vendría siendo reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, concubinato y la rectificación de cualquiera de estos estados. Sin excepción alguna, todas las personas que formen parte de esta comunidad tendrán derecho a la salud, vivienda, empleo y educación. De igual forma, las distintas dependencias gubernamentales implementarán programas en la vida administrativa para coayudar y aportar recursos a fin de garantizar dichos derechos, sin discriminación en función a la orientación sexual o identidad de género. El acceso y goce a estos derechos no podrá ser limitado a las personas en función a la orientación sexual e identidad de género, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Constitución Política de la Ciudad de México han salvaguardado la vigencia y observación de los mismos. Ahora presentaremos algunas de las entrevistas que realizamos a personas al azar en nuestra institución, además de amigos y familiares, sobre cómo se sienten al respecto de toda esta situación con sus derechos. Hola, ¿qué tal, amigas? ¿De qué carrera son? Hola, de medicina. Les podría, o sea,
preguntar si ustedes son parte de la comunidad LGBTI. Sí, Ok, ¿les puedo hacer algunas preguntas en base a derechos que se violentan en su comunidad? sí. ¿Cómo crees que ha evolucionado la aceptación y reconocimiento de los derechos LGBTI en los últimos años? Pues yo siento que no ha evolucionado tanto porque aún hay personas que tienen el pensamiento pues de antes, o sea, como que para ellos está mal el ver a una persona con su mismo sexo y así, y también pues las personas que son machistas o sexistas así, o sea, la verdad es que siento que no ha evolucionado, o sea, sí ya es un poco más, hay un poco más de libertad, pero aún así pues nos discriminan mucho. ¿Cuál es tu opinión sobre la legislación actual en relación con los derechos de la comunidad en tu país? Pues es un gran avance porque pues anteriormente no se podía lo que es el matrimonio igualitario y pues ahorita de que a pesar de que no es en toda la república, pues hay muchos estados donde ya se pueden casar las personas del mismo sexo. Igual lo de la adopción ya está permitido en muchos estados, aunque hay algunos que no, pero pues poco a poco va avanzando y me parece que es algo muy bueno. ¿Has experimentado o presenciado discriminación o acoso basado en la orientación sexual o identidad de género? Sí, o sea, en las escuelas en las que he estado muchas veces las personas me discriminaban y también, por ejemplo, en mi casa yo viví eso porque cuando yo les dije a mis papás de que pues mi orientación y así, pues mis papás se enojaron mucho porque ellos son como de creencia muy rígida de que pues no está bien eso y de hecho me sacaron de mi casa y yo tuve que irme unos días. ¿Cómo lo enfrentaste o cómo crees que se debería abordar? Pues, o sea, me costó mucho porque pues, es mi familia a pesar de todo, ¿no? Pero pues igual tuve mucha gente que me apoyaba, o sea, en otras personas y algunos amigos. Y pues me fui a vivir a casa de mi abuelita y pues ellos me apoyaron más. Y mis amigos también me apoyaron muchísimo y pues ahorita estamos tratando de tener una relación, estoy tratando de tener una relación mejor con mis papás, pero pues así, o sea, deberíamos de ser como aceptar de que cada quien pues es su, sus gustos, ¿no? ¿Qué se podría hacer para aumentar la concientización sobre los derechos LGBTI en la sociedad? Pues yo digo que se podría empezar a hablar de esos temas desde que son pequeños, porque por ejemplo muchas personas piensan que, uy, no pueden hablar de esos temas con los niños y así, pero yo digo que se debería normalizar hablarlos en las escuelas y primarias, como empezar a enseñarles a los niños que hay diferentes tipos de géneros y que pues, o sea, no tiene nada de malo tu orientación sexual y lo que tú decidas hacer. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo, ¿verdad? Muchas gracias por tu colaboración. ¿Cuál es tu nombre? Lisbeth. Qué linda, muchas gracias. ¿Cómo crees que ha evolucionado la aceptación y reconocimiento de los derechos LGBTI en los últimos años? Siento que es porque la comunidad LGBT ha ido más que nada en aumento, haciendo que cada vez más y más y más se vea como algo normal y sea algo que ya todo el mundo acepte, no como en los 80 que pues era solamente una poca cantidad de personas que eran así y tenían que vivir casi separados como si fueran de cierta forma los negros, pero ahora del siglo XX. Entonces se vivió una etapa bastante mal en el siglo pasado y pues en esta época actual pues ya al ser un poco más mayoría y la educación cambiando constantemente pues se ha logrado que pues la comunidad LGBT pues sea más aceptada. ¿Cuál es tu opinión sobre la legislación actual en relación con los derechos de la comunidad LGBTI en tu país? Pues ha sido más que nada porque hay varios políticos ya a escala mundial que pues forman parte de la comunidad LGBT. Actualmente en México pues no se tiene como tal tantos políticos que vayan centrados a pues luchar por la comunidad LGBT, pero pues sin embargo, por ejemplo, la candidata de presidencia Claudia Sheinbaum es una luchadora social que pues también
apoya a la comunidad LGBT. Entonces hay políticos que pues de cierta forma apoyan a esta comunidad porque pues como ya sabemos va en auge. ¿Qué cambios o mejoras crees que son necesarios en términos de derechos civiles para la comunidad LGBTI? Eh, para empezar, que la comunidad LGBTI sea tomada más en serio y como tal, pues que tuvieran exactamente los mismos derechos que un hombre o una mujer, por así decirlo, y no sean menospreciados. Como tal, el único derecho en este caso sería de igualdad. ¿Cómo se aborda la educación sobre la diversidad sexual en tu comunidad? En mi comunidad no se aborda como tal ese tema, pero sí es más tomada en cuenta la diversidad o más que nada las orientaciones sexuales que hay actualmente. ¿Qué opinas que se podría hacer para aumentar la concientización sobre los derechos LGBTI en la sociedad? Que a nivel constitucional pues estuviera puesto de que seas gay, seas lesbiana, seas trans, seas lo que seas, pues tengas exactamente los mismos derechos, las mismas oportunidades y no seas menospreciado por tu apariencia o físico, en trabajos o cosas así, porque es lo único en lo que actualmente se ve más afectado, al menos aquí en México, la comunidad LGBT. ¿Has experimentado o presenciado discriminación o acoso basado en la orientación sexual o identidad de género? No, ¿Cómo lo enfrentaste o cómo crees que se debería abordar? se debería abordar yendo a lugares en los que tú te sientas seguro, en los que tú sientas que pues hay gente que te entiende, hay gente que no te va a juzgar y estar en un lugar en donde tú puedas ser tú mismo. ¿Cómo imaginas el futuro en términos de derechos para la comunidad LGBTI? En el futuro siento que habrá países que se mantengan en lo tradicional porque el fuerte de un país es la familia, entonces las comunidades LGBT pues van prácticamente en contra de lo tradicional, entonces un país que no tiene futuros, yo qué sé, por así decirlo, soldados o gente o pueblo, no es ningún país, entonces como tal habrá países que sí lo apoyen y habrá otros países que simplemente decidan seguir reprimiendo a la minoría LGBT. Creo que ha evolucionado los derechos y la aceptación hacia la comunidad LGBT de una forma muy positiva. Ya en la actualidad podemos ver que se puede dar el matrimonio entre personas del mismo sexo y que cuentan con más apoyo del gobierno.
Creo que la legislación actual en relación hacia los derechos de la comunidad LGBT ha, ha cambiado en los últimos años. Ahora ya se les da un foco más apreciable hacia esta comunidad que antes no se les daba. A pesar de que ser una comunidad muy diversa, no se les daba tanto foco y no habían como tal derechos en los cuales las personas de la comunidad se pudieran sentir seguras de tener una vida digna y sin miedo. Hablando de cambios y mejoras en términos civiles de cada persona mexicana de la comunidad LGBT, considero que se debería de no más derechos, sino demostrar esos derechos que sí existen y que en dado caso de que una persona sufra algo de violencia por la ideología de género, lo que sea, se demuestre que existen esos derechos y que se hagan valer hacia esa persona. La educación sobre la diversidad sexual en mi comunidad se aborda de una forma muy básica. Antes llevábamos una materia en el semestre pasado sobre educación sexual y de la salud, en donde solo nos enseñaban los tipos de orientaciones sexuales o las diferencias que hay entre sexo y género y cosas básicas. No es más profundo, no es profunda el tipo de educación que se da acá. Pues se podría dar más propaganda de publicidad sobre que ya existen estos derechos y más que nada demostrarlos, que se hagan valer cuando exista algún problema este donde se violente este código este en la legislación y que se haga valer para la persona afectada. En lo personal yo no he sentido que me han despreciado por mi identidad sexual o por cómo yo demuestro mi, mis gustos sexuales. No he visto, no, yo no he sentido por parte de las otras personas una discriminación, pero pues sí creo que es algo que se vive de día a día para otras personas. Creo que se debe de abordar de una forma muy pacífica, ya que siempre cuando no se aborda de una forma pacífica en estos casos, siempre se le tacha a la comunidad y pues sí, porque hiciste algo incorrecto, optaste por la violencia, pero yo creo que debes de acudir con algún poder más alto que tú para que sea como el punto medio entre la discusión o el problema de que te esté violentando hacia ti mismo, hacia tu persona, y ya de ahí pues llegar a un acuerdo de donde ya no se te violente, considero. Pues veo un futuro en donde en México ya hayan más derechos que respalden a las personas LGBTI y sobre todo que estos derechos se hagan valer para estas mismas personas, donde si existe algún caso de violencia o de algún tipo, si se nos haga valer a todos a pesar de cuál, cuál sea la razón, cuál sea la ideología de género de cualquier persona. No va a haber ninguna distinción por toda la diversidad que existe en la comunidad. Hola, bueno, para finalizar les daré una breve conclusión de lo que hemos visto hasta ahora. Creo que en este punto todos entendemos que un derecho, lo que refiere a derecho, es un conjunto de normas jurídicas establecidas por alguna institución. Estas asegurando nuestro bienestar, seguridad, educación o salud, ¿no? Buscan establecer lo que nos pertenece a nosotros desde que nacemos hasta
nuestra partida, ¿no? La importancia de los derechos de ciertas comunidades vulnerables, como en este caso la comunidad LGBTQ, radica en que busca la igualdad ante la discriminación por la orientación sexual o identidad de género que las personas tienen. Al reconocer y al reconocer y proteger estos derechos, se fomenta un ambiente en el que las personas que formen parte de esta comunidad puedan desarrollarse en la sociedad sin ningún tipo de problema, es decir, sin algún rechazo por parte de la sociedad o algún tipo de violencia o discriminación que puedan sufrir por parte de la misma. Por otro lado, la lucha por los derechos LGBTQ promueven la eliminación de estigmas y prejuicios que se tienen en la sociedad. Además, promueve la diversidad y aceptación de las diferentes esferas que actualmente existen en las comunidades o sociedades. Además, el reconocer que existen personas distintas a lo que consideramos normal, pues fortalece la estructura fundamental o el concepto base de los derechos, que es pues defender al ser humano como tal y asegurar su bienestar, demostrando que todos somos iguales. Ahora, viendo el ámbito funcional o legal de estos derechos, encontramos que las personas que formen parte de la comunidad LGBT pueden tener la capacidad de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la capacidad de adoptar y las mismas atenciones médicas y mismas oportunidades laborales. El reconocimiento de estas libertades pueden favorecer la construcción de comunidades más inclusivas y favorece pues su conjunto a toda una sociedad, haciéndola más, fomentando el entendimiento mutuo y la tolerancia.